Ahí sí, hermanitos. Entonces, no importa que se vean. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Ninguno de nosotros en teoría queremos pecar, pero yo voy a explicar por qué, desgraciadamente, hay una naturaleza en nuestro corazón que nos hace pecar. ¿Por qué? Porque el pecado, por ejemplo, trae culpa. Por eso es que nosotros no quisiéramos pecar. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros pecamos? El pecado trae pérdida de comunión. Entonces, ¿por qué pecamos? El pecado nos trae problemas. Por lo tanto, es algo que no es deseable, pero la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos pecando? Y eso lo vamos a explicar en esta mañana a través de su palabra, y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 26. La Biblia dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bien, hermanos, la pregunta inicial tiene una respuesta, y es que nosotros pecamos porque queremos pecar. Es duro, es doloroso, porque yo no quisiera sentir eso, saber que yo peco porque quiero pecar, porque el pecado trae consigo una decisión. Nosotros, cuando nos vemos enfrentados a las tentaciones, tomamos una decisión de pecar o no pecar. Debemos tener presente algo. Voy a releer este texto de Gálatas en una paráfrasis, que significa que es como que se acomodan las palabras a un lenguaje más moderno. El mismo pasaje, leído de otra forma, sería lo siguiente: tened presente lo que os digo, que vuestra conducta y conversación estén bajo el control del Espíritu, y no dejéis que los deseos de la carne o de la parte inferior de vuestra naturaleza se salgan con la suya, porque los deseos de vuestra naturaleza inferior son todo lo contrario de los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu son todo lo contrario de los de vuestra naturaleza inferior, y ambos se oponen radicalmente entre sí para que no podáis hacer lo que queráis. Las obras de la naturaleza humana inferior son bien conocidas, y ahí la empieza a mencionar la fornicación, etc. Pero a lo que quiero llegar es que la Biblia dice en el versículo 17, para que no hagáis lo que queráis. Es decir, nosotros tenemos dos naturalezas, y es por eso que habla este texto de la lucha entre la carne y el espíritu. Todos aquellos que han nacido de nuevo, que se han entregado al Señor Jesucristo, tienen una tremenda bendición de tener una nueva naturaleza en sí, que es la que nos capacita para poder vencer las tentaciones, la que nos capacita para poder vivir una vida nueva. Todas las personas que no han dado un paso de fe no tienen esta doble naturaleza, solamente tienen una naturaleza, que es la de el hombre de pecado, pero no tienen la naturaleza de ser un hijo
de Dios. Y es por eso que aquí habla de que hay como una lucha, ¿no es cierto? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si nosotros pecamos porque queremos, pero entendemos que el pecado, por ejemplo, trae culpa. ¿Quién nos ha sentido culpable cuando ha cometido un error? ¿Quién nos ha sentido culpable cuando ha fallado en contra del Señor? ¿A quién no le ha traído problemas el pecado? ¿A quién no le ha traído dificultades el pecado? Entonces la pregunta es, ¿por qué si es tan dañino, si trae tantos problemas, si trae culpa, nosotros seguimos pecando? Y es porque le hemos dado lugar a esa naturaleza vieja, a esa naturaleza que aquí se lee como una naturaleza inferior, que es la del hombre de pecado. Querer hacer el mal significa que nosotros en nuestro corazón somos inclinados a hacer las cosas que Dios reprueba o rechaza. Hay una oposición entre el espíritu que quiere agradar a Dios y la carne que quiere agradarse a sí mismo. ¿Y sabe por qué? La raíz de todos los pecados es el ego, el querer agradar mi carne. Y es por eso que la Biblia nos dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, vamos a hacer las cosas que le agradan a Él. Pero si yo doy lugar a mi ego, al yo, ¿verdad? Empiezo a permitir cosas en mi vida, empiezo a satisfacer los deseos de mi carne, empiezo a satisfacer los deseos de ese hombre bajo, de ese viejo hombre, y por lo tanto empiezo a pecar. Pero la verdad es que, ¿sabe? Cuando nosotros pecamos es porque la Biblia nos enseña que en el fondo nosotros queremos satisfacer más nuestra necesidad que agradar a Dios. Y esa es una triste verdad. Cuando yo caigo en el pecado es porque preferí satisfacer mi carne antes que agradar al Señor. Yo lo voy a llevar a la Biblia, les voy a dar varios ejemplos. ¿Recuerda usted a José? José se vio expuesto a varias tentaciones. Si él hubiese tenido su corazón en satisfacer los deseos de su carne, créame que hubiese caído ante la seducción de la esposa de Potifar. Pero él no cayó y no se entregó a esa seducción de la carne. ¿Por qué? Porque él prefirió, antes dice, agradar a Dios, porque él dice, ¿cómo yo pecaría en contra de Dios? Por lo tanto, el deseo de agradar a Dios fue más fuerte que el deseo de agradar a ese viejo hombre, a esa carne, ¿no es cierto?, que estaba siendo tentada, que estaba siendo seducida y atraída. Si José no hubiese querido agradar a Dios, se hubiese llenado de amargura por lo que le hicieron sus hermanos. Pero él prefirió agradar a Dios antes que llenar su corazón de amargura y atribuyó todas las cosas que le pasaron para la gloria del Señor. Atribuyó todo lo que le pasó como un plan divino para, ¿no es cierto?, en ese caso, la salvación del pueblo de Israel. Pero si por un momento José se hubiese inclinado a satisfacer sus deseos, créame que se hubiese llenado de amargura. Créame que cuando hubiese visto a su hermano lo hubiese mandado a matar a todos. ¿Por qué? Porque le hicieron mucho daño. Lo vendieron, lo maltrataban, lo humillaban, pero él decidió agradar al Señor. Entonces, hermanos, el pecado es una decisión también. Y cuando pecamos, en el fondo lo que estamos haciendo es decir, no me importa a Dios, prefiero agradar los deseos de mi carne. Y de verdad que es fuerte, pero es lo que pasa, porque si nosotros quisiéramos agradar al Señor, no caeríamos en la tentación ni en el pecado. Caemos porque nosotros somos débiles, caemos porque damos lugar a esas pasiones y a esos deseos. Y es por eso que la Biblia dice, como dije en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este mandamiento tiene un propósito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque ese mandamiento se desprende en todos los otros.
Porque si yo amo a Dios, no voy a hacer nada, ¿no es cierto?, que le ofenda. Por lo tanto, cuando pecamos, insisto, es cuando nosotros damos lugar a esa vieja carne. Y eso lo encontramos en Santiago 1:13. Voy a empezar a justificar por qué estoy diciendo esto. Dice la Biblia en Santiago 1:13 al 16. Nosotros pecamos cuando el deseo de agradar a nuestra carne es más grande que el deseo de agradar al Señor. Y ya lo justificamos, ¿no es cierto?, con el ejemplo de José. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice que nosotros pecamos cuando somos seducidos de nuestra propia concupiscencia? Nosotros nos vamos a ver enfrentados siempre, ya sea por nuestra propia concupiscencia o porque el diablo también va a poner tentaciones en nuestra vida y nosotros vamos a elegir o agrado a Dios o agrado los deseos de concupiscencia que hay en mí. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Siempre detrás del pecado hay una decisión. Nunca nosotros podemos decir que pequé, hubo algo que me llevó a pecar, sino que hay una decisión de que me importó más agradar mi carne que el deseo de agradar al Señor. La tentación ataca a las personas cuando sus propios deseos le tienden la trampa y los seducen. Es decir, cuando el egoísmo comienza a actuar en nosotros, porque el pecado tiene mucha relación, como dije, con satisfacer nuestras inclinaciones pecaminosas. Por el contrario, el amor a Dios nos va a inclinar a agradar a Él. Y es por eso que el Señor nos mandó ese primer y principal mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero ¿sabe de qué se trata esto? No se trata de que nosotros nos vamos a deshacer completamente de nuestra naturaleza pecaminosa. No se trata de que nosotros vamos a siempre, todos los días, tener por sobre esa naturaleza pecaminosa la nueva naturaleza, la del espíritu, sino que se trata de una cuestión de dominio. O sea, en el fondo, lo que el Señor nos dice acá es que el viejo hombre no me domine ni controle mis deseos y acciones. Es que el Dios quiere que nosotros tengamos a ese viejo hombre abajo. No lo vamos a eliminar. ¿Cuándo se va a eliminar ese viejo hombre? Cuando seamos regenerados, cuando el Señor venga y este cuerpo sea transformado, si es que estamos vivos. Y ahí recién nosotros vamos a ser libres 100% de la naturaleza pecaminosa. Antes nosotros vamos a tener esa doble naturaleza, la del viejo hombre y la del nuevo hombre. Lo importante es que ese viejo hombre permanezca abajo. Y eso es lo que dice la Biblia acá, cuando dice que nosotros no tenemos que ser dominados de ese viejo hombre, que nosotros no tenemos que ser controlados por él, sino que lo debemos mantener abajo, no dejar lo que surja, no dejar que surja ese viejo hombre que está inclinado a las pasiones, a las concupiscencias y a los deseos de la carne. Hay que mantenerlo abajo. Por eso dice la Biblia que acá están esas dos naturalezas y están luchando. ¿Para qué? Para no hacer lo que nosotros queremos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino hacer lo que está en nuestro corazón para agradarle al Señor. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La Biblia nos habla de que nosotros podemos ser llenos del Espíritu o podemos dar lugar a la carne. Y lo expresa acá, ¿no es cierto?, en este texto donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, es decir, ser controlados por el Espíritu. La gente cuando se embriaga es controlada por el vino. Y afloran los deseos, la Biblia expresa de que afloran deseos que las personas no harían cuando están en su sano juicio.
y los controla el vino, y la Biblia habla de que reciben golpes y ellos dicen, pero no me dolió, y cuando me despierte y me levante voy a volver a buscarlo. Habla en Proverbios acerca del vino y de todo el daño que provoca. Si no, la Biblia dice acá que debemos ser llenos del Espíritu. Eso significa que el nuevo hombre debe ser el que reine y gobierne en nuestra vida, controlado por el Espíritu Santo. El hecho de ser hijos de Dios nos va a llevar a querer agradar a Dios, porque a diferencia de las personas que no conocen al Señor, nosotros como hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Mire qué bendición nos ha dado el Señor. Porque las personas que no conocen al Señor y que no han nacido de nuevo, no han entregado sus vidas a Cristo, no tienen estas dos naturalezas. Por lo tanto, es muy difícil luchar en contra del pecado. Es muy difícil tener la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque está solamente la naturaleza carnal. No está esa naturaleza que uno tiene cuando nace de nuevo, cuando se entrega al Señor. La Biblia dice en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se da cuenta que hay una pasada manera de vivir y una nueva manera de vivir. Y Dios quiere que nosotros nos despojemos de esa vieja manera de vivir. Y aquí está el despojarse, viene de la palabra griega kata, que significa mantener abajo, hundir, bajar esa vieja naturaleza que está viciada, dice, conforme a los deseos engañosos. Nosotros cuando vinimos a Cristo, cada uno llegó a Cristo con distintas situaciones. Algunos llegaron con sus vidas muy dañadas y les ha costado a lo mejor dejar las prácticas pecaminosas, pero créame que si nosotros nos sometemos al Espíritu, Dios nos va a capacitar para vencer ese viejo hombre, para mantenerlo abajo, para mantenerlo a raya y que no gobierne en nuestra vida, sino que vivir, como dice la Biblia, revestidos de ese nuevo hombre. Si el deseo, ¿no es cierto?, de agradar a Dios no hubiese sido tanto, como mencioné hace un rato, José hubiese caído en las manos de la esposa de Potifar. Por el contrario, recuerda a David, si David hubiese querido agradar a Dios, si su deseo de agradar a Dios hubiese sido más fuerte que el deseo de poseer a la mujer de su prójimo, no hubiese dormido con Betsabé. Si el deseo de David de agradar a Dios hubiese sido más grande que satisfacer sus deseos, no hubiese mandado a matar a un general del ejército para cubrir su pecado. ¿Se da cuenta que se trata de un deseo de querer agradar a Dios? Si nosotros queremos agradar a Dios, puede que caigamos, puede que seamos derrotados, pero nos vamos a levantar. La Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar, se vuelve a poner de pie, se vuelve a poner en carrera para seguir viviendo y agradando al Señor. Yo no estoy diciendo que si usted se convierte al Señor, nunca más va a pecar. No, porque estaríamos siendo mentirosos. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza no desaparece, sino que solamente es sometida por la nueva naturaleza. Pero para eso nosotros debemos ser llenos del Espíritu, es decir, estar proveyendo para esa nueva naturaleza. ¿Y cómo nosotros proveemos para esa nueva naturaleza? Alimentando nuestro espíritu con la palabra del Señor, alimentando nuestro espíritu con la comunión con el Padre Celestial. Desgraciadamente nosotros hemos sido derrotados muchas veces por el deseo de agradar nuestra carne antes que a Dios, porque dijimos no importa y dimos lugar a la carne. Pero el Señor es tan misericordioso que nos da nuevas oportunidades para seguir agradándole. El Señor es tan misericordioso que borra todos esos pecados y nos permite seguir en carrera, seguir en sus caminos. Pero cada creyente debe mostrar una sincera búsqueda de la santidad, de la separación de las prácticas pecaminosas. Ese es un indicio de que somos hijos de Dios. Si hay una lucha en su corazón siempre entre agradar a la carne y agradar a Dios, es una señal de que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque están esas dos naturalezas luchando en su interior para no hacer lo que la carne quiere. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice lo siguiente, para demostrar que tampoco se trata de decir que nosotros no tenemos pecado y que nunca vamos a caer. Si bien es cierto, tenemos esa nueva naturaleza, el viejo hombre va a aflorar y vamos a caer. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, este pasaje no se trata de justificar el pecado. Entendamos bien el contexto. Este pasaje se trata de resaltar la verdad de Dios, de que todos somos pecadores. Y de que si hay alguno que dice, yo nunca he pecado, es un mentiroso. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Yo no me puedo poner por sobre nadie diciendo yo soy mejor que tú, porque también he pecado en contra del Señor. Nadie puede considerarse mejor que otro porque todos hemos pecado. Y eso es lo que dice acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí hemos pecado. Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, por el contrario, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer el Señor? Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie, honestamente, puede decir que nunca ha pecado. Y si alguien dice que nunca ha pecado o que no tiene pecado, es porque está mintiendo. Porque la Biblia revela que cada uno de nosotros hemos fallado y es una realidad en cada una de nuestras vidas. Esto no es, uno no tiene que explicarlo mucho. Usted tiene que examinar su corazón y su mente y le van a venir los momentos en que usted ha pecado y que está ofendido al Señor. No es algo que yo tenga que convencerlo porque es una realidad, es una verdad. Pero el Señor nos dice también que podemos acudir a Él y esos pecados van a ser, dice, borrados y vamos a ser limpios de toda maldad. Es decir, el Señor nos ofrece, si nosotros caemos en pecado, si nosotros damos lugar a la carne, si nosotros pecamos porque nuestro deseo de agradar a la carne fue mayor que agradar a Dios, nos da la oportunidad de ir a Él en oración y que el Señor nos va a perdonar porque estamos confiando en el sacrificio de Cristo, estamos confiando en la sangre que Él derramó por nosotros, estamos confiando en esa misericordia que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. ¿Y por qué podemos confiar en el Señor? ¿Por qué sabemos que podemos nuevamente ponernos de pie? Porque Cristo es el que nos justifica. Gracias al Señor por eso. Porque yo sé que a nosotros el pecado nos avergüenza. Yo sé que hoy día no hay nadie que no esté avergonzado recordando estos pasajes. No hay nadie que no se avergüence al reconocer que cuando pequé fue porque quise agradar más mi carne que agradar a Dios. Porque es una realidad. Pero damos gracias al Señor por nuestro Salvador Jesucristo, que por medio de Él podemos, ¿no es cierto?, tener la limpieza de todos esos pecados. Podemos tener nuevas oportunidades para seguir viviendo y agradando a Él. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy en día hay mucha gente que está esclavizada y encadenada al pecado y no va a poder ser libre a menos de que se entregue al Señor Jesucristo. No va a tener esa ayuda que significa la nueva naturaleza a menos de que se entregue a Cristo y acepte a Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento la Biblia dice que Dios manda al Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. Y es por eso que esa nueva naturaleza dada por Dios nos permite vencer a esa vieja naturaleza, nos permite tener abajo a esa vieja naturaleza. Es decir, una persona que no ha entregado su vida al Señor, una persona que nunca se ha arrepentido y aceptado a Cristo como Salvador, nunca va a ser libre de la esclavitud del pecado, porque la única forma de que la esclavitud del pecado sea rota es a través de Jesús. Por eso dice Jesucristo, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente dice, yo fumo porque quiero, o yo tomo porque quiero.
Entonces, ¿por qué no deja de fumar? Si sabe que es malo, ¿no es cierto? Y a veces son excusas para justificar nuestras acciones. Pero la Biblia dice que si nosotros venimos a Cristo y nos entregamos a Él, vamos a ser verdaderamente libres. Y créame que la libertad del pecado es algo grandioso. Sentir la paz con Dios a través del perdón de nuestros pecados es algo impagable. Ver en nuestro corazón una nueva relación con el Padre es algo que usted no puede comprar en ninguna parte. Es un regalo que Dios le ha dado a cada uno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, una persona que no entrega su vida a Jesucristo nunca va a tener esa nueva naturaleza que le va a permitir luchar en contra de la vieja naturaleza. Juan 1:12 dice lo siguiente, hablando de esa nueva naturaleza. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Uno, cuando acepta a Cristo, pasa a ser un hijo de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Solamente son hijos de Dios, ¿qué dice acá? Los que reciben al Señor. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, esta es la tremenda bendición, de que si nosotros somos engendrados por Dios, nos está diciendo que nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza, de ser hechos hijos de Dios, de tener el Espíritu Santo en nosotros que nos va a capacitar para vencer esa vieja naturaleza. La Biblia dice en Juan 8:24, hablando de aquellos que no tienen esa nueva naturaleza. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados. Miren qué triste. Aquellos que no dan un paso de fe y no entregan su vida a Cristo, que dice acá, os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahí está hablando Jesús, en vuestros pecados moriréis. Y como dije en un principio, ¿queremos pecar? La verdad es que cuando pecamos es porque sí, porque nosotros queremos pecar, porque nuestro deseo de agradar al Señor no es tanto como el deseo de agradar a la carne. Y es por eso que la Biblia nos enseña a vivir y a ser llenos del Espíritu. Por eso dice en el texto que leímos en Gálatas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos vivir por el Espíritu. Y también eso lo encontramos en Romanos, y ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación, mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sea cual sean nuestros pecados, no va a haber ninguna condenación para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, los que no andan conforme a qué cosa? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, ¿se acuerdan que hemos hablado otras veces que si uno quisiera guardar la ley, sería imposible ser salvo por la ley porque en una u otra cosa fallamos? ¿Recuerda que comentamos eso? Dice la Biblia porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Que nosotros fuésemos perfectos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque nuestra carne nos llevaba a pecar, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesucristo llevó la condenación que nosotros merecíamos. ¿Para qué cosa? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque Cristo sí cumplió la ley, porque Cristo sí fue sin pecado. Y Cristo imputó, es decir, trasladó esa justicia que Él tuvo hacia nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, queridos hermanos y queridos amigos, si usted nunca ha dado un paso de fe y hoy día
quiere ser libre de la esclavitud del pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado, o sea, es decir, el que está permanentemente pecando, es esclavo del pecado y no ha sido librado y libertado del pecado ni de la condenación que esto trae, que es la muerte eterna en el infierno. Y desea abrir su corazón al Señor Jesucristo para que Él le dé esa nueva naturaleza, para que usted pase a ser un hijo de Dios, para que el Señor le capacite para vencer ese viejo hombre. Le hago una invitación para que entregue su vida al Señor, para que se arrepienta y venga a los pies de Cristo, para que experimente el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo maravilloso que el Señor Jesucristo está dispuesto a otorgar a todo aquel que Él venga a Él. La Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y mis amados hermanos, si hemos dado lugar a la carne, si hemos en algún momento fallado en contra del Señor, si aún no ha confesado esos pecados, es tiempo también de confesarlos y vivir con una conciencia limpia. Y vivir, ¿no es cierto?, habiéndose despojado de todos esos pecados, porque el Señor nos da la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él. Si nosotros pecamos, podemos, por la gracia del Señor, ir ante Él, porque Él entiende que nosotros somos débiles, entiende que somos frágiles, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende lo difícil que es a veces luchar en contra de la carne, porque Él fue expuesto a lo mismo, pero no pecó. Él entiende lo difícil que es a veces haber caído y ponerse de pie. Él entiende que nosotros no siempre vamos a ser dominados por el Espíritu, pero lo que Él quiere es que nosotros nos pongamos de pie. Cada vez que caemos, cada vez que fallamos, cada vez que preferimos agradar a nuestra carne, el Señor nos da la oportunidad de levantarnos y de seguir adelante, de ponernos de pie para glorificar al Señor. Y ponernos de pie con una conciencia limpia, porque Cristo borra todos nuestros pecados. La Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo le hice recordar hace un rato los pecados que a lo mejor ha cometido, pero créame que si usted los confesó al Señor, el Señor ya no se acuerda de ninguno de ellos, porque la Biblia dice que lo echa al fondo del mar, y Él ya no se acuerda de ellos. Por lo tanto, podemos seguir con nuestra vida con una conciencia limpia, gozosos por la gracia del Señor, gozosos porque Cristo es el que derramó su sangre por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Así que el llamado es ese, a aquellos que no han confiado en Jesucristo, a aquellos que aún no han entregado su vida a Él, que no tienen el privilegio de tener esa nueva naturaleza, a que se entreguen al Señor, y aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que ya hemos dado un paso de fe y hemos dado lugar a la carne, hacerla morir. Pedirle perdón al Señor y ser llenos del Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanitos. Esa ha sido la enseñanza de esta mañana.